Hola, mi nombre es Rosaura Cantú y yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden tener su propio huerto en casa. Bueno, este video se hizo para la clase de ética y todo esto está enfocado a que ustedes puedan tener su huerto de manera sustentable. Primero que nada, ¿necesito tener un jardín para tener un huerto? Bueno, no necesariamente. ¿Y qué es un huerto? Bueno, generalmente cuando ustedes piensan en la palabra huerto, se pueden imaginar espacios como estos, espacios grandes donde necesitan tener tierra. Sin embargo, ustedes no necesitan tener tierra. Sin embargo, ustedes no necesitan tener un jardín para tener un huerto. Consideremos, por ejemplo, estos. Estos son cajones de siembra donde ustedes pueden cultivar sus alimentos. Ni siquiera tienen que tener suelo. Si tienen un patio o un espacio donde tengan cemento, pueden adecuar estas cajas, rellenarlas de tierra y ahí cultivar sus propias hortalizas. Si nos vamos a una más pequeña escala, pueden utilizar simplemente macetas, un conjunto de ellas. Entonces, ¿qué viene siendo un huerto? Un huerto es un lugar donde ustedes cultivan hortalizas. De hecho, de ahí viene la palabra. También, ¿esto es un huerto? Sí. ¿Por qué? Bueno, ni siquiera tienen que tener un pedazo de tierra para poder cultivar. Ustedes pueden adecuar una pared y ahí poner ustedes pueden adecuar una pared y ahí cultivar sus propios alimentos. Ok, ¿ustedes creen que esto sea un huerto? Claro que sí. Aunque ustedes reciclen, por ejemplo, en la imagen, en la primera imagen, ustedes ven que están sembradas lechugas y fresas en sistemas completamente renovables. Ustedes pueden adecuar botellas de plástico y ponerlas de esa manera en la que están acomodadas para que nada más tengan que regar la parte de arriba y solita el agua fluya hacia abajo. Y todo esto lo puedes hacer sin gastar un peso. Bueno, cualquier espacio es un potencial huerto, siempre y cuando cumplan con este requisito que es el más esencial. Tener una luz directa. ¿Qué significa esto? Cualquier espacio donde reciba luz directa del sol, ustedes pueden aprovecharlo para hacer su propio huerto. Aquí en la imagen podemos ver los principales grupos en los que se dividen las hortalizas. Vemos que están las aromáticas, las hortalizas de hoja, que es lo que tú te comes es la hoja, por ejemplo, la lechuga, la selga, la espinaca y todas ellas, y las hortalizas de raíz, que son las que tú consumes la raíz, por ejemplo, el betabel, el rábano, la zanahoria, etc. Por otra parte, tenemos las hortalizas de fruto, que son las que producen fruto y consumes el fruto, por ejemplo, el tomate, el pepino, el chile, etc. Y bueno, aquí como vemos en la imagen, vemos que las hortalizas las aromáticas, las de hoja y las de raíz, necesitan mínimo de 4 a 5 horas de sol directo. Y las de fruto requieren mínimo de 6 horas de sol directo. ¿Por qué? Las plantas necesitan luz para poder fructificar o crecer. Si no les da luz, ustedes van a tener una planta que no les va a dar ningún fruto. Y no queremos eso. Y pues bueno, hablando de los beneficios de tener un huerto en casa, primero que nada, ¿por qué a nosotros nos interesa tener un huerto? Principalmente es porque nosotros conocemos el proceso que llevó a cabo nuestros alimentos. Sabemos cómo están cultivados, podemos saber qué tantos agroquímicos tienen, que en este caso pues los vamos a evitar. Y sobre todo podemos cosecharlos cuando ya estén maduros realmente. No, las grandes compañías cosechan los frutos cuando todavía no han madurado y en el proceso del transporte es cuando los maduran. Entonces, si nosotros cosechamos nuestros alimentos, vamos a cosechar en ese estado maduro y eso que nos da un alimento con mucho más sabor y muchos más nutrientes. Y pues bueno, otro beneficio es que evitamos el uso a gran escala de agroquímicos y por lo tanto, pues cuidamos nuestra salud y la del medio ambiente. Otro, ¿por qué no? También aportamos a la economía familiar al dejar de comprar los productos a cadenas de supermercados. Ojo, eso no significa que tal vez dejes de comprar a la cadena de supermercados, sino que pues tu consumo cada vez vas a necesitar de comprar menos. Y pues bueno, el otro beneficio es que podemos tener un espacio de recreación y trabajo y muchos dicen que tener un huerto es terapéutico.
es, bueno. Respira profundo y vamos a empezar otra vez. Pero desde el inicio. ¿Quieres desde el inicio? No, o sea, desde el inicio esto es la idea. Oh. Bueno, pasando a los beneficios de tener un huerto en casa, ¿por qué nosotros queremos tener un huerto? Bueno, primeramente porque vamos a conocer por todo el proceso por el que pasaron nuestros alimentos. Sabemos cómo ha sido cosechado, qué tantos agroquímicos han sido usados, que en este caso vamos a intentar evitarlos damn. ¿Sabes que habla del comercio justo? Cuando hablas no nada más es de... Es que no veo, ni siquiera veo bien la presentación. No, pero el comercio justo es, bueno, es como que otro tema. La cadena de producción. Te lloran los ojos. No, es que, o sea, ¿Ahí está mejor o...? sí, está mejor. Y le puedes preguntar al público, ¿y tú qué piensas? ¿Te Ujú. gustaría relajarte haciendo un huerto? Ujú. Y luego pones música, bueno, ya la edición se pone música y baja o algo así como para hacer una burbuja de reflexión. Ok, ¿ya continúo? Ok, ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener un huerto en casa? ¿Por qué nos interesa a nosotros cosechar nuestros propios alimentos? Bueno, primero que nada es porque conocemos el proceso por el que pasaron nuestros alimentos y sabemos cuántos agroquímicos o productos nocivos se han utilizado y tratamos de evitarlos, obviamente. Y también conocemos la calidad real. ¿Qué significa esto? Al nosotros tener nuestras plantas, podemos cosechar los alimentos cuando estén en su punto, cuando estén ya completamente maduros. Esto en las grandes compañías no se hace, puesto que generalmente se cosechan inmaduros para que se maduren conforme se van transportando a los supermercados. Y nosotros vamos a evitar esto y vamos a cosechar los frutos maduros. ¿Qué nos da de ventaja esto? Pues que el fruto va a tener muchísimo más sabor y también muchísimos más nutrientes. El segundo beneficio es que evitamos el uso a gran escala de agroquímicos y que nos pueden dañar a la salud como también al medio ambiente. Y por qué no, también aportamos a la economía familiar. Otro beneficio es que aportamos también a la economía familiar, al dejar de comprar estos productos a las grandes cadenas de supermercado. Ojo, esto no quiere decir que quizá ya no vayamos a comprar a los supermercados, sino que vamos a reducir nuestras idas a tener que comprar estos. Y también tener un huerto permite tener un espacio de recreación y trabajo. Y muchos dicen que es terapéutico estar con las plantas y pues reconectarse de nuevo con la naturaleza. ¿Tú qué piensas? Uy, ya no se puede cambiar la... No sé si se apagó esto o... Me pareció la barra de tareas. ¿Quieres dar un clic? Ahí está. Ok. Ok, ahora, ¿qué vamos a cultivar cuándo? Nosotros ya cuando queramos arrancar nuestro huerto, primero que nada, repito, tenemos que ver que sí le dé luz en ese espacio donde queremos iniciarlo. Ya si contamos con esto, bueno, ahora tenemos que ver en qué época del año estamos. ¿Por qué? Porque algunas hortalizas se desarrollan mejor en verano y otras en invierno.
Aquí podemos ver las temporadas de siembra, más o menos unos ejemplos de las hortalizas que se dan en verano y otras en invierno. Generalmente se les dice hortalizas de verano o hortalizas de invierno, pero no necesariamente son de esas temporadas. Con decir verano se refiere a que necesitan calor y mucha más luz. En verano pues tenemos más horas de luz, el día dura más y esas plantas necesitan de más luz. También una temperatura más alta, más o menos ahí la escribo, son entre 18 y 30 grados centígrados las que requieren. Puede ser más, menos no, pero bueno, en verano nunca estamos a 18 grados, entonces aquí está bien. Las hortalizas de invierno requieren ya más, bueno, una temperatura menos caliente, que la máxima sea de 20, más o menos la óptima está entre 15 y 18, como ahí lo pongo. Y pues están las hortalizas que vienen enlistadas y hay muchísimas más. Pero bueno, también aquí es importante mencionar que las hortalizas de verano se siembran en primavera para que en verano ya estén grandes y fructificando. Y al igual las de invierno se siembran en otoño para que en invierno ya estén grandes las plantas y ya estén fructificando. O en el caso de hortalizas de raíz o de hoja, pues ya estén en un grado mayor para poder cosecharlas. Aquí, ese es un calendario que yo encontré en internet y aquí podemos ver los meses del año y las hortalizas, varias hortalizas, hay muchísimas más, y más o menos como cuando se siembran o cuando se cosechan. Ustedes tienen que prestar mucha atención cuando busquen información en internet, porque, por ejemplo, si buscan un calendario de siembra, tienen que asegurarse de que sea para el hemisferio norte, porque si encuentran uno del hemisferio sur, pues no les va a servir de nada, al menos que inviertan todo, pero bueno, no es el caso. También en este calendario pueden ver la cantidad de agua que requiere cada planta. Esto es importante saberlo porque no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua. Hay plantas, por ejemplo, el ajo o la cebolla, que requieren muy poca agua y si tú las riegas mucho, quizá puedas llegar a pudrirlas. Hay otras plantas que requieren mucho más agua, ahí es el caso como la sandía o el tomate y así pues con todas estas listas de plantas. Ok, ahora pasando al tema del sustrato. El sustrato es la tierra donde vas a sembrar tus plantas y es un elemento bastante importante. ¿Por qué? Porque las plantas para poder desarrollarse necesitan obviamente nutrientes, pero también necesita que su raíz se desarrolle. Y para nosotros hacer que la raíz se desarrolle, tenemos que considerar las características de la tierra. Si ustedes ven la tierra y creen que toda la tierra es igual, bueno, hay que poner más atención porque todas las tierras tienen diferentes características. Bueno, primero que nada, nosotros cuando vayamos a querer cultivar algo, tenemos que asegurarnos que el lugar o la maceta donde la estemos sembrando sea profunda. ¿Qué significa esto? Que mínimo tenga 30 centímetros de profundidad para que las raíces se puedan expandir y puedan fructificar bien. Tener más tierra, pues también significa tener más nutrientes disponibles y más agua disponible para la planta. Y esto pues obviamente se va a reflejar en una planta grande y en una planta muy productiva, que es lo que nos interesa. Otra característica es que tenemos que ver que la tierra sea aireada o porosa. ¿Qué significa esto? Que cuando tú agarras la tierra no se compacte o no se hagan piedras. También cuando la mojes es importante ver que no se haga lodo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando la tierra se hace lodo, cuando esa tierra está seca, se hacen como piedras de tierra, terrones, y eso no nos conviene, porque así como tú batallas para romper ese pedazo de tierra, también la raíz va a batallar para crecer y para poder penetrar en la tierra. Y si la raíz tarda en crecer, la planta va a tardar en crecer. Entonces, si nosotros tenemos una raíz que crece mucho y que crece rápido, también vamos a tener una planta que crece mucho y que crece rápido, y qué es lo que nos interesa. También hay que considerar que la tierra sea fácil de trabajar, que se relaciona con el punto anterior. Bueno, también con decir aireado, con decir aireado es que la tierra tenga poros de aire, que esto se relaciona obviamente con que sea fácil de trabajar. Cuando la tierra tiene poros de aire, digamos que igual no se compacta ni nada de eso, la tierra puede aportarle oxígeno a la raíz, que la raíz también necesita oxígeno.
Entonces, si es fácil de trabajar, si tú puedes destruir esa tierra fácilmente, si a la hora de clavar la palita la puedes clavar fácilmente, significa que esa tierra es buena. Y también pues que le va a aportar esos poros de aire y oxígeno que requiere la planta. Y bueno, la siguiente característica es que tenga una buena capacidad de retener agua y nutrientes. Aquí ustedes pueden pensar, ¿qué significa eso? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, la arena, la arena, tú dices, bueno, la arena es fácil de trabajar, yo puedo clavar la palita y pues es fácilmente trabajable, también no se compacta cuando la mojo no se hace lodo. Pero bueno, la arena no la podemos utilizar como tierra, porque la arena no puede retener bien el agua y por lo tanto tampoco los nutrientes. La arena se seca muy rápido, ustedes se pueden dar cuenta si han ido a la playa, que la arena de sus pies pues se seca rápido relativamente. Y bueno, nosotros queremos una tierra que sí pueda retener el agua, que no tengas que estar regando todos los días, pero que a la vez tenga buen drenaje. ¿Qué significa que tenga buen drenaje? Pues cuando tú riegues, que el agua no se encharque, que fluya el agua con facilidad. Y muchos, no sé si ustedes se han preguntado por qué las macetas tienen agujeros abajo. Muchos dicen, bueno, pues ok, es para que drene el agua, pero ¿por qué tiene que drenar el agua? ¿Por qué no decir, bueno, mejor la riego poco y que la planta absorbe el agua y cuando ya no tenga agua, pues vuelvo a regar otro poco? Bueno, primero que nada, los agujeros en las macetas se dan por si llueve mucho, pues para que el agua no se encharque. ¿Qué pasa cuando el agua se encharca? Pues las raíces ya no pueden respirar, ya no tienen, digamos que todos esos espacios de aire se llenan de agua y la raíz ya no tiene oxígeno, entonces la planta se muere ahogada. Y también pues fomentas que crezcan hongos. Y también, bueno, el agua de aquí de Monterrey, supongo que de muchos estados del norte de México, el agua de la llave tiene muchas sales. Entonces, si tú riegas de esa manera que dijiste, de que pues riego poquito y al rato riego otro poquito, esas sales se van acumulando y una cantidad muy concentrada de sales puede ser tóxico para la planta. Entonces, tú tienes que estar regando y a la vez tiene que estar fluyendo el agua para lavar, digamos, todos esos nutrientes, todas esas sales. Y, ok, eso. Sí, entonces, Te traje tierra para que la pongas si quieres. no, está bien. Entonces tú tienes que regar para lavar todas esas sales y que no se acumulen en la maceta. El otro punto importante que hay que tener en cuenta a la hora de elegir nuestra tierra o sustrato es que sea rico en materia orgánica. ¿Qué significa esto? Pues que tenga, digamos, pedazos de hoja o pedazos de humus. Ahorita vamos a ver lo que es el humus, no sé si alguno de ustedes ya lo conozca. El humus, bueno, otra característica que tiene que tener, ¿sí? Si quieres podemos parar tantito para que descanses. O sea, a lo mejor te sientes un poquito porque empiezas Es que como no hay público, no sé. Cansa. Más adelante, mejor en vez de ahorita, y más adelante vamos a ver, porque es otra canción. Ah, ok. Bueno, pero repetir todas las slides. No, nada más adelante vamos a ver qué es el humus. Ujú. Ok, sí. Otra característica que debe tener la tierra es que sea rica en materia orgánica. ¿Eso qué significa? Pues que tenga pequeños pedazos de hoja que puedan fomentar, digamos, que haya también microorganismos. Por ejemplo, la arena, que comentábamos hace un rato, esa no tiene materia orgánica. Entonces, ahí digamos que los microorganismos no pueden crecer bien y nosotros queremos tener microorganismos porque en la tierra se hace una simbiosis entre microorganismos y plantas y los microorganismos van a ayudar a que las plantas puedan absorber mejor los nutrientes y el agua. Entonces, ¿qué significa tener materia orgánica? Pues es que hayan estas hojas y también que haya, si se puede, humus de lombriz. Ahorita, más al rato vamos a ver lo que es el humus de lombriz. Aquí vemos diferentes tipos de sustrato. Como pueden ver,
Está la arena, que ya la conocen, la grava, que son como piedritas pequeñas, la arcilla. Esta es una tierra que es casi polvo, que cuando tú mojas se hace lodo. Tenemos la turba, que son es musgo y también son pedazos de hoja. Hay muchos tipos de turba, pero bueno, la vamos a generalizar así nada más en turba. Está la fibra de coco, que es literal fibra de coco. Y está el humus de lombriz y está la perlita. ¿Qué es la perlita? Este es un sustrato artificial que no sé si ustedes lo han visto cuando compran macetas, cuando compran plantas, perdón, que viene la tierra revuelta con unas bolitas blancas. Bueno, esta es la perlita. ¿Y por qué se le pone perlita a la tierra? ¿Por qué? Porque la perlita absorbe agua, entonces, y a la vez fomenta que hayan espacios de aire en la tierra. Entonces ya tenemos la característica de que retiene agua y que a la vez pues hacen esos poros en la tierra que queremos. Ahora, estos sustratos se pueden revolver para tener las características que queremos. Por ejemplo, si tú tienes en tu suelo, donde quieres poner tu huerto, tienes una tierra muy arcillosa, o sea, que se compacta mucho, que cuando está seco se craquea, o sí, como que se rompe la tierra, y que cuando intentas trabajar no se puede, o sea, no puedes meter la palita porque está muy compactada. Tú puedes revolver esa tierra que tienes, que no significa que no sirve, sino que puedes mejorar sus características. Puedes revolverla con turba o con fibra de coco y ponerle humus de lombriz también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la turba y la fibra de coco van a retener muy bien la humedad. Sin embargo, si ustedes solamente utilizan turba o fibra de coco, las plantas digamos que van a tener agua de más y también pues se puede fomentar a que crezcan hongos o a que las raíces también pues lleguen a pudrirse. El humus de lombriz, no sé si algunos ya lo conocen, pues son las excreciones de la lombriz. La lombriz ayuda a nutrir de nuevo el suelo. La lombriz come materia o plantas ya muertas y digamos que devuelven los nutrientes al suelo. Y el humus de lombriz no huele a nada, de hecho si huele es porque no está bien descompuesto. Es tierra, si ustedes la ven, es tierra normal. Entonces, y el humus de lombriz, digamos que es lo más nutritivo, hablando pues naturalmente. De hecho, el humus de lombriz es un fertilizante que se utiliza en la agricultura orgánica, porque no estamos poniendo pues ningún fertilizante sintético, todo es bueno, de la naturaleza, ¿no? Entonces, para hacer todo nuestro huerto sustentable, vamos a utilizar humus de lombriz. Si en el humus que ustedes compren o hagan, ven que hay una lombriz, déjenla. Las lombrices no se van a comer las raíces de sus plantas. De hecho, nos interesa que hayan lombrices. Si a alguno les da asco, bueno, pues no la vean, pero tienen que dejar que esté en el huerto, porque si ustedes la ven, significa que su huerto es sano. Ok, entrando al tema de las semillas, nosotros podemos ver que existen muchos tipos de semillas, muchos tipos de tamaños. Y, por ejemplo, el maíz, ustedes lo han visto, es una semilla como de medio centímetro, que pues es relativamente grande, y a comparación de las semillas de lechuga, que son pues muy pequeñas, casi menos de 1 milímetro. Entonces, cada tipo de semilla hay que tratarla de manera diferente. Entonces, hay diferentes tipos de siembra. Está la siembra en almácigos y la siembra directa. ¿Qué es? La siembra en almácigos es nosotros sembrar en una charola de siembra, como se ven aquí en las imágenes. Generalmente se utilizan charolas de 200 pocitos, donde en cada pocito tú vas a poner 2 semillas. ¿Por qué 2 semillas? Porque no todas las semillas germinan. Entonces, para no retrasar el proceso de que, no germinó y pues yo ya tenía planeado, ya tenía mis fechas contadas y ahora me tengo que esperar otra semana o 2 semanas más para que germine, bueno, siembras 2 de golpe en cada pocito y ya te olvidas de ese problema. También podemos utilizar, no tenemos que comprar esos almácigos, podemos utilizar cartones de huevos, que también funcionan. Y bueno, ¿qué vamos a sembrar en el almácigo? En el almácigo sembramos las plantas que tienen semillas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si tú siembras las semillas pequeñas directamente en la tierra y, no sé, llueve
y les cae las gotas muy grandes, pueden empezar a sacar las semillas de la tierra y pues van a empezar a germinar en lugares que tú no planeabas. Y en siembra directa, que es sembrar pues directamente en el suelo o en la maceta donde lo vayas a hacer, ahí recomendamos sembrar las semillas que son grandes. Y también ahí podemos sembrar las semillas que son de raíz. Las semillas que dan hortalizas de raíz. Sembrar zanahoria, betabel directamente en el suelo, porque si tú siembras las hortalizas de raíz en almácigos, a la hora de trasplantarlo, porque pues, la planta no se va a quedar en el almácigo, tú tienes que pasarlo después a la tierra donde lo vayas a querer. Si ustedes siembran las semillas de raíz en el almácigo, pueden dañar un poco la raíz a la hora de trasplantar y pues la raíz es lo que nos interesa, porque pues es lo que vamos a consumir. Entonces, aquí hay unos ejemplos de qué vamos a sembrar directamente en tierra y qué vamos a sembrar en almácigo. Y pues ya saben, directamente son plantas de semillas grandes o las hortalizas de raíz. Y en almácigo son las demás semillas que sean muy pequeñas. También otra ventaja que nos da el tener almácigo es que tú puedes tenerla adentro de tu casa, al lado del fregadero, y cada cierto tiempo pues estarlo regando pues con goteritos o con nebulizador para no aventar el chorro de agua y que se salgan las semillas. Entonces pues puedes tener más control, porque si las semillas se secan o dejas de regarla y hay, no sé, una hora donde se secó la tierra, esas semillas ya no van a germinar. Porque si la planta ya empezó a germinar y de repente ya no tiene agua, pues son bastante débiles y ya no van a germinar. Y el tenerlo en almácigo, en un lugar protegido o más controlable, pues te evitas eso. Te evitas que se te olvide y se seque la tierra. Entonces, digamos que es mejor. Las semillas más grandes, pues digamos que tienen un poco más de resistencia que las pequeñas. Pero igual son también frágiles, entonces que no se les olvide regarlas. Y mantener húmeda la tierra. Húmeda, pero no encharcada. Y pues bueno, ¿a qué profundidad vamos a sembrar las semillas? Como cada semilla tiene diferente tamaño, la profundidad también es diferente. Ustedes tienen que sembrarlas a 2 veces el tamaño de la semilla. ¿Qué significa? Pues que si tu semilla mide 1 milímetro, la vas a sembrar 2 milímetros abajo de la tierra. Si tu semilla mide 1 centímetro, vas a sembrarla 2 centímetros abajo de la tierra y así sucesivamente. Y pues sembrar 2 semillas por sitio. Ahora, ¿qué pasa si germinan las dos semillas en el mismo pocito? Ustedes tienen que elegir solamente una. En cada pocito tiene que haber una planta. ¿Por qué? Porque si 2 plantas crecen muy juntas, a la hora de estar creciendo van a empezar a competir por luz, por nutrientes, por agua. Y en vez de tener una planta grande y fuerte que fructifique mucho, van a tener 2 plantas muy débiles que pues no les van a fructificar. Y pues van a estar perdiendo espacio en mantener un chorro de plantas que no les están dando frutos, en vez de tener pocas plantas que sí les van a estar fructificando. Y pues bueno, a veces una planta muy fuerte da más frutos que 2 plantas pequeñas, que puede que sí fructifiquen, pero no les van a dar el rendimiento. Entonces nada más dejamos una planta por pocito y pues eligen la más grande, la que germinó primero, o ustedes ahí eligen cuál van a sacrificar. Y les va a doler sacrificar una planta, pero tienen que hacerlo y es para su propio bien. Pero bueno, ya pasando al tema de trasplante, ya cuando sus plantitas hayan germinado en el almácigo, ¿en qué momento tenemos que sembrarlas ya a suelo o a la maceta, donde queramos que estén? Tenemos que checar que las plantas ya tengan entre 3 y 5 hojas verdaderas. ¿Qué significa tener hojas verdaderas? Generalmente las plantas, las primeras 2 hojas que nacen, como vemos en la primera imagen, vemos que las primeras 2 hojas son diferentes a las demás hojas. Las primeras 2 hojas se dice que son hojas falsas. Son como que las hojas que ya vienen predeterminadas en la semilla, pero que no son las hojas características de la planta. Entonces, esas hojas, las falsas, son como los dientes de leche. Se van a caer y van a salir las hojas verdaderas.
Y ustedes tienen que contar cuando ya tengan más o menos entre 3 y 5 hojas verdaderas, la planta ya está lista para ser trasplantada. Ahora, ¿hasta qué nivel vamos a trasplantarlo? O sea, ¿hasta qué nivel tiene que llegar la tierra a la hora de trasplantarlo? Ahí les puse 2 imágenes en la parte superior derecha, donde tienen que enterrar las plantas hasta el nivel de las hojas falsas. ¿Qué pasa si lo entierran más? Bueno, las plantas, como estás enterrando también el tallo, ese tallo como va a estar en contacto con la tierra y con la humedad de la tierra, ese tallo se puede empezar a pudrir. Entonces, bueno, ese tallo se va a empezar a pudrir. Y de la otra manera, si ustedes siembran con la planta muy afuera de la tierra, digamos, donde se sobresalgan las hojas falsas, la planta puede crecer torcida o digamos que estamos desaprovechando el potencial de la planta porque abajo de las hojas falsas, todo ese tallito que ustedes van a ver, todo ese tallo que está entre la tierra y las hojas falsas, de ahí se pueden generar nuevas raíces. Entonces, si tú lo entierras, digamos, muy afuera, todas esas raíces potenciales no se van a desarrollar y pues no vas a tener, digamos, más maneras de adquirir nutrientes y pues no nos conviene. Pues queremos que la planta esté muy nutrida, entonces vamos a enterrarlo hasta el nivel de las hojas falsas. Ok, y una recomendación es, ya cuando estemos trasplantando, poner arriba de la planta 300 gramos de humus de lombriz aproximadamente para que pues la planta esté siempre nutrida y al ponerlo ustedes, bueno, generalmente no se revuelve el humus con la tierra, se pone nada más sobre o arribita de la planta para que cuando tú riegues los nutrientes bajen, digamos. También pues hay que cubrir el humus con tierra, entonces ahí vean a qué nivel tiene que estar pues el humus donde las hojas, digamos, donde las hojas falsas sí se lleguen como a tapar un poquito, pero que el humus no quede expuesto, porque el humus tiene que estar húmedo para que siempre esté soltando los nutrientes. El trasplante conviene realizarlo a las horas de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sacan del almácigo la planta, les va a salir, haz de cuenta, con toda la tierrita, con todo el cubito de tierra, como se ve en la imagen, y pues van a ver la raíz. Y pues la raíz es muy sensible. Con el aire la raíz se puede secar y cuando se seca, pues se muere, digamos. Y pues se forma de más raíces, ok, pero ahí sufre como que la planta un estrés hídrico al estar trasplantándola. Entonces se recomienda trasplantarlo por la tarde para que tenga toda la noche para recuperarse de ese estrés y que por la mañana ya esté bien la planta y pues no llegue a retrasar su crecimiento o incluso a morir por este tipo de estrés. Entonces trasplanten por la tarde y pues mantengan su planta bien hidratada siempre. Y bueno, aquí les pongo una tabla donde pueden ver unas hortalizas y también a la distancia en la que tienen que estar separadas las hortalizas entre sí. Hay hortalizas muy grandes, por ejemplo, el melón, la sandía, la calabacita. Son plantas rastreras y son plantas grandes. Entonces, si ustedes siembran dos calabacitas, por ejemplo, muy juntas, pues las plantas cuando crezcan se van a empezar a tapar la luz y pues los mismos problemas, ¿no? Entonces, cada planta tiene su distancia una de otra. Hay plantas muy pequeñas que pueden ir muy juntas, por ejemplo, el ajo, la acelga, pues pueden ir con que tengan 10 centímetros entre acelga y acelga o entre ajo y ajo, con eso la arman. Y pues bueno, ahí vienen los ciclos más o menos cuando se siembran, igual, si las plantas son de verano, ustedes en primavera pues siéntanse con la libertad de poder sembrar lo que quieran que sea de verano. Y también vienen en esa tabla los días a cosecha. ¿Qué significa? Pues ¿cuándo van a dar el fruto? Hay plantas que dan los frutos más rápido y otros más lento. Entonces, si ustedes siempre quieren tener fruto, lo que hay que hacer es escalonar la siembra. ¿Qué significa? Si tú tienes una planta que ya te está dando frutos, tienes que tener, digamos, otra desfasada que sembraste, no sé, un mes después, para que cuando tengas una que ya te esté dando frutos, la otra esté en tamaño medio, digamos, y un mes después siembras otra para que tengas otra pequeña. Entonces tú estás cosechando la planta grande
Y cuando termines de cosechar, la planta mediana ya va a estar grande y así sucesivamente. Entonces todo el tiempo vas a tener frutos. Ahora, un paréntesis, las hortalizas es diferente a los árboles frutales. Todo lo que es de frutas, por ejemplo el mango, el aguacate, la manzana, eso se dan en árboles. Y los árboles tú los siembras una vez y el árbol pues te dura muchos años y siempre te va a estar dando. Las hortalizas, por otra parte, tú las siembras y generalmente cumplen un ciclo, o son anuales, o son, no sé, de ciclo de 6 meses. ¿Qué significa? Que la planta dura poco tiempo y solita va a envejecer y se va a marchitar. Entonces, si tú siempre quieres tener hortalizas, tú vas a sembrar siempre. Y pues eso nos da la versatilidad de poder tener en espacios pequeños hortalizas, porque las hortalizas son pues plantas más pequeñas que los frutales. Para los frutales ya requieres otras características. En nuestro huerto solamente nos interesa tener hortalizas. Ok, en el tema de nutrición, nosotros vemos que las plantas requieren de muchos elementos distintos. En mayor proporción requieren nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Y la mayoría de los fertilizantes que nosotros vemos en el supermercado, pues son los típicos, no sé, triple 20. ¿Qué significa? Que tienen 20 de nitrógeno, 20 de fósforo y 20 de potasio. El famoso NPK, como dicen. Y bueno, nosotros, esta nutrición, nosotros si queremos ser sustentables y no tener que comprar fertilizantes sintéticos, pues se las podemos aportar con el humus de lombriz. Y también el humus de lombriz pues va a estar soltando todos esos nutrientes lentamente y van a tener, digamos, disponibilidad de nutrientes todo el tiempo, pero si compran fertilizantes sintéticos, digamos que los tienen de golpe. Entonces la planta solo va a tener, digamos, por poco tiempo esos nutrientes disponibles, se los vas a tener que estar agregando a cada rato, por así decirlo. Y pues bueno, también si utilizas exceso de nutrientes puedes llegar a intoxicar a las plantas. Y bueno, sin contar que ya a nivel industrial, si utilizas demasiados nutrientes, pues sí puede llegar a contaminar mantos acuíferos, pero bueno, todo eso tiene que ver con las prácticas que se estén haciendo. Nosotros, si queremos ser sustentables, les recomendaría que mejor compren humus y de esta manera se van a aportar todos los nutrientes, no se van a tener que preocupar de que sí le estoy aportando, que no. Entonces, humus, de preferencia, así las plantas van a crecer más rápido, más sanas y más fuertes. Aquí, por ejemplo, les pongo qué síntomas pueden tener las plantas cuando les faltan ciertos nutrientes. A veces el suelo pues no tiene todos los nutrientes que la planta requiere. Y a veces, bueno, tú ves a tu planta que está, digamos, triste, o tiene las hojas amarillas, o tiene las hojas perforadas, o marchitas, y tú dices, bueno, un insecto le está picando, un insecto se le está comiendo, o le está haciendo daño. Entonces vas y vas a querer aplicar insecticida, y un insecticida no le va a hacer nada. Entonces tenemos que ver qué síntomas está teniendo la planta relacionado con qué nutriente. Aquí les pongo una lista de los principales nutrientes con sus síntomas cuando tienen deficiencia. Y pues bueno, por ejemplo, el nitrógeno, las hojas se ponen débiles y de color verde amarillentas. Y así sucesivamente ustedes pueden ponerle humus, o ya si de plano está muy mal, ok, pueden llegar a comprar fertilizante, pero si ustedes le ponen humus al momento de trasplante, ya no van a necesitar andar viendo de que, ay, está mal mi planta, o qué le está pasando, o qué fertilizante compro. Entonces, evítense el problema y a la hora de trasplantar, pues pongan un poco de humus de lombriz y ya con eso pues están quitando muchos problemas. ¿Qué pasa también cuando hay deficiencia de nutrientes? Quizá y no se formen frutos, o se formen frutos pero lleguen a estar mal, o lleguen a estar, digamos, podridos de una parte del fruto. Por ejemplo, cuando les falta calcio, el fruto se llega a pudrir. También cuando les falta fósforo, ni siquiera florean, y nosotros queremos que las plantas floreen para que se dé el fruto. Si estamos sembrando hortalizas de fruto,
se necesita que la flor se polinice para que el fruto se forme de la flor. Entonces, si ni siquiera se está formando la flor, pues no vamos a tener frutos. Y por eso nos interesa que la planta esté bien nutrida. Aquí les pongo una imagen más o menos de cómo se vería cada hoja con las diferentes deficiencias. Si vemos, por ejemplo, la falta de fósforo, también hace que las hojas empiecen como a quemar de los bordes o a marchitar. Entonces nosotros podemos decir, ok, a la planta les está dando 6 horas de sol, que es lo que necesita, y se están quemando. Tal vez, o sea, ustedes lleguen a pensar, tal vez la planta pues se está quemando. Y no es cierto, no se está quemando. Las horas de sol sí son las que requiere, pero le está faltando fósforo. Entonces tampoco lleguen a pensar de que los están atacando insectos. Y cuando no es así, porque como les digo, van a querer aplicar insecticida y creen que el insecticida es su solución, cuando no le va a hacer absolutamente nada. Pasando al tema de manejo de plagas y enfermedades, nosotros tenemos que estar vigilando que las plantas no sufran de ataques de plagas, que son los insectos, los ácaros, caracoles, etc. O enfermedades que ya son más pues, organismos microscópicos, como los hongos, bacterias o virus. Bueno, para evitar que nuestra planta tenga plagas y enfermedades, tenemos que tener cuidado con los excesos de agua. ¿Por qué? Porque los excesos de agua pueden hacer que los hongos se desarrollen y que puedan pudrir a la planta. También hay que tener cuidado con la falta de agua. ¿Por qué? Porque si le falta agua, la planta se va a estresar, se va a poner triste y esto puede provocar que la planta esté débil. Y cuando la planta está débil, la hace más susceptible a las plagas y enfermedades. Hay que cuidar que no le dé sombra excesiva porque igualmente pone a las plantas débiles. También de los golpes de sol. ¿Qué es esto? Cuando el sol a mediodía, pues está horrible, el calor y el sol que les está dando, también las plantas pueden sufrir de estrés. Entonces igual, si sufren de estrés, pues se ponen débiles y las hacen más susceptibles a que las ataquen insectos o microorganismos. También hay que tener cuidado con las heladas primaverales. Las heladas pues aquí en Monterrey no ocurren tanto, pero también hay que tenerlas en cuenta porque si tú quieres sembrar tus plantas de verano en primavera y de repente llega una helada en primavera, pues tus plantas pues, se pueden morir si ya germinaron. También hay que tener mucho cuidado con el viento fuerte, seco o frío. ¿Por qué? Porque el viento pues seca las plantas. Si es muy fuerte puede quebrarlas. Y si es frío pues igual puede dañarlas. O puede hacer que sus flores se aborten por el frío. Y pues nosotros no queremos eso. También pues hay que tener en cuenta y tener cuidado con la falta de nutrientes. Porque igualmente si le faltan nutrientes la planta va a estar débil. Y si está débil pues la van a atacar. Aquí en la imagen que vemos es una planta que apenas germinó. Si pueden ver, pues ahí tiene sus primeras hojas, que son las hojas falsas. Y se ve que está como estrangulada, digamos, del tallo. Este es un ataque de hongo. Y esto es lo que pueden tener ustedes cuando estén sembrando en su almácigo o en la tierra, que es cuando riegan de más. Si riegan de más, pues los hongos se desarrollan. Y aunque ustedes no puedan ver al hongo, ahí está el hongo presente y puede hacer que mate a sus plantas finalmente. Aquí hay unas imágenes de algunos tipos de plaga que ustedes pueden llegar a ver. La primera es un gusano blanco que vive bajo la tierra que se llama gallina ciega. Este gusano ustedes pues solamente lo van a ver si escarban. Y este gusano pues empieza a comer las raíces. Y como ya habíamos mencionado, si las raíces se dañan o si hay pocas raíces, pues también la planta se va a dañar o no va a crecer porque las raíces están dañadas. También pongo ahí un ejemplo en la hoja, que es la imagen inferior. La hoja, si ven ahí como que en la hoja un caminito blanco, ese caminito lo está provocando una larva que crece entre la hoja de la planta. Y esa larva, pues, ¿cómo se elimina? Ustedes intentan poner insecticida sobre esa hoja, pues como la larva vive en medio de la hoja literal, el insecticida no le va a llegar. Entonces,
pues hay que saber que el insecticida no va a curar todos nuestros problemas. También les pongo el ejemplo de un gusano, bueno, una oruga. Las orugas, pues como todos ya saben, dan mariposas cuando crecen. Y las mariposas sí nos interesan porque nos van a estar ayudando a polinizar. Pero las orugas nos están causando problemas porque se empiezan a comer nuestras plantas. Entonces, ¿qué hacer si la oruga, digamos que en su estado adulto, pues nos beneficia con la mariposa? Pero ahorita nos está haciendo daño. Ahí lo que hay que hacer es agarrar a la oruga y mandarla a otra planta que, no sé, que no nos interese, o alejarla de nuestro huerto, o si quieren aventarla al patio del vecino, ok. Pero pues ahí no les recomendaría que la maten, porque cuando se convierta en mariposa, pues nos va a estar ayudando mucho a polinizar nuestras flores. Ahí les pongo una imagen más o menos de cómo se va a estar viendo cuando ataquen insectos nuestra planta. Hay algunos animales que son muy pequeños o que no vamos a ver directamente a los animales, a los insectos, pero sí vamos a ver pues los síntomas que dejaron. Las hojas que están mordidas. Ok, para tener un manejo de plagas y enfermedades, primero hay que ver qué opciones tenemos antes de aplicar los insecticidas químicos, que son los que pues, generalmente usamos. Nosotros cuando estamos en nuestra casa y vemos una cucaracha o una araña, vamos por el insecticida y aplicamos el insecticida directo, queriendo que la cucaracha o la araña se deje de mover en ese mismo instante. Y pues hay otras maneras, por ejemplo, ¿por qué no simplemente pisarla? O sí, matarla de esa manera sin tener que utilizar plaguicidas sintéticos. O sea, ¿por qué estamos nosotros tan acostumbrados a utilizar insecticida cuando podemos... No, mejor... No, pero es que mejor lo menciono al momento que diga eso. Bueno, ahí va, otra vez. Ok. Para manejar las plagas y enfermedades que se van a estar presentando en nuestro huerto, tenemos que verlo de manera integrada. ¿Qué significa esto? Aquí en la imagen les pongo una pirámide donde el A está en mero abajo y corresponde a, por ejemplo, el primero que es el manejo cultural. ¿Qué significa el manejo cultural? Pues significa que antes de nosotros sembrar algo en nuestro huerto, tenemos que revisar que sean variedades nativas de la región. ¿Qué pasa si queremos sembrar algo que ni siquiera se da en esta región con este clima? Pues las plantas no están acostumbradas al clima, pueden crecer también más débiles, igual las pueden atacar plagas y enfermedades. Pero bueno, esto aplica más en árboles, cuando traen árboles que no son de aquí de la región y sucede, no sé, una helada y pues va y todos esos árboles. Y pues si nosotros queremos que nuestras plantas sobrevivan, pues tenemos que asegurarnos que sí vayan a sobrevivir, ¿no? Otra manera de evitar plagas y enfermedades es podándolos o teniendo esa poda de aireación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en los tomates, pues es una planta que crece muy grande, pero cuando empieza a dar frutos, las hojas que nacieron primero o las hojas más viejas, digamos que se empiezan a hacer, pues rinden menos fotosintéticamente hablando, se empiezan a hacer viejas, se empiezan a marchitar solas. Entonces todas esas hojas, digamos que la planta está gastando energía en mantenerlas. Y si nosotros quitamos esas hojas, vamos a evitar que la planta pierda energía manteniendo esas hojas viejas que no nos están ayudando. Y a la vez se permite que la planta esté más aireada. Y pues el viento, cuando un viento leve siempre es bueno para la planta o sano, porque va a evitar que crezcan microorganismos, hongos que pueden estarla afectando. Entonces tener un buen manejo de poda, podar las hojas viejas, nos va a estar beneficiando a que no se emplague la planta. También puedes manejar el riego, no regar de más para no encharcar y pudrir a la planta, y tampoco regar de menos para que la planta pues no crezca débil. El segundo manejo para evitar plagas y enfermedades pues es el manejo mecánico. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando están en su casa y ven una araña o una cucaracha y van por el insecticida y se lo quieren aplicar, se lo aplican directo al insecto esperando que se muera en ese mismo instante y pues casi se gastan medio bote en eso para que el animal se deje de mover. Y pues no necesitamos hacer esto. O sea, ¿por qué simplemente no van y lo aplastan? ¿Por qué
estamos tan acostumbrados a utilizar químicos en vez de hacerlo pues de manera manual o de manera mecánica. Entonces el segundo manejo para eliminar plagas y enfermedades de manera sustentable es pues el mecánico, utilizar trampas de pegamento. Por ejemplo, hay algunos insectos que les atrae el color amarillo y venden unas trampas que son de color amarillo con pegamento, entonces va el insecto y pues se queda ahí. También está lo de la luz atrayente, que ya lo hemos visto, va el insecto a la luz y pues ahí se cose. Y pues bueno, pasando al otro está el manejo biológico. ¿Qué significa esto? Nosotros, pues, si vamos a tener insectos que nos estén dañando nuestras plantas, también tenemos que conocer que hay otros insectos que se van a estar comiendo a estos insectos que nos están dañando. Entonces lo que hay que hacer es fomentar que estos insectos buenos existan en nuestro huerto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primeramente evitando el uso de insecticidas químicos. ¿Por qué? Porque los insectos plaga, digamos que en nuestro huerto tenemos la misma cantidad de insectos benéficos y insectos plaga. Y si ustedes pues ven que hay animales dañando sus plantas, bueno, insectos, y le aplican insecticida, tienen que también ver que los niveles de insectos benéficos pues van a bajar junto con los que nos están haciendo daño. Entonces los organismos plaga se van a reproducir muchísimo más rápido. Entonces después de que aplicaron el insecticida van a ver que van a tener insectos plaga y ya no van a tener tantos organismos benéficos. Y así sucesivamente. Y cada vez van a tener que utilizar más insecticida. ¿Por qué? Porque ya mataste a estos insectos buenos que te estaban controlando en cierta manera los insectos plaga. Y por ejemplo, yo personalmente tengo un huerto en mi casa que ya tengo muchos años ahí y yo me di cuenta que tenía menos plaga cuando no utilizaba insecticidas sintéticos o bueno, insecticidas químicos como le quieran llamar. Entonces ahorita yo no uso ningún tipo de insecticida y ok, sí, tengo insectos que pueden estar dañando mis plantas, pero están a niveles tan bajos que realmente no me causan problema. Ok, puede que pierda 1 o 2 frutos, pero no está plagado. ¿Y por qué? Porque yo cuido mucho estos organismos benéficos, no aplicando insecticidas. Entonces, digamos que tengo muchos controladores. Bueno, el siguiente manejo para evitar plagas y enfermedades es el genético, comprar plantas o comprar semillas que ya tengan pues una modificación para que sean resistentes a ciertas plagas y enfermedades. Pero bueno, esto ya se hace más a nivel comercial. Y en nuestro huerto, digamos, pues puede que no consigamos ese tipo de semillas, pero si aplican los métodos culturales, mecánicos o biológicos, generalmente ya con esos tienen y ya no tienen que pues, recurrir a este tipo de material genético. Y ya si de plano nada les funciona, que no creo, pero si nada les funciona ya después de probar el manejo cultural o el mecánico o los insectos buenos, pues ok, ya pueden utilizar un insecticida, un fungicida. Pero si ustedes hacen un buen manejo desde antes, si ustedes previenen, si ustedes riegan bien, podan, matan a los insectos que no quieren mecánicamente o cuidan a los insectos buenos, no creo que tengan que recurrir al químico. Y bueno, pues yo misma se los puedo asegurar porque yo lo he visto en mi huerto y pues de cierta manera tener insectos de todo tipo pues es sano. Y es sano para el medio ambiente no tener que utilizar tanto químico. Y bueno, aquí les muestro los insectos benéficos que hay que cuidar en nuestro huerto. Hay, pues, como ya saben, polinizadores, las abejas, mariposas, también, pues, las chinches, las catarinas, las crisopas, que no sé si ese insecto es el de mero arriba de la de imagen. Es un insecto volador verde, más o menos como de 4 centímetros de tamaño, 3, es pequeño. Y al lado de la imagen, bueno, es la primera que se muestra, pero al lado viene una hoja este insecto tiene una manera muy peculiar de poner los huevecillos. Si ven, es como, ahí está la hoja y es como un hilo y luego como que los huevecillos están flotando, por así decirlo. Entonces, si ustedes llegan a ver ese tipo de huevecillos en su huerto, pues no quiten la hoja, no apliquen nada, no déjenlos ahí porque pues
estos son los huevecillos de este insecto que nos va a estar ayudando. Entonces también las mantis religiosas, lombrices, también las lombrices, cuando llueve mucho, pues la tierra se satura de agua y las lombrices empiezan a brotar de la tierra. Entonces si les da asco, no salgan, y las lombrices déjenlas, no las apachurren ni nada. También hay arañas que nos van a estar haciendo, pues nos van a estar controlando, insectos pequeños, plaga. Entonces también, si les da miedo las arañas, o los cien pies, que también son buenos de hecho, si les da miedo, pues no salgan al huerto de noche. Pero cuiden que estos microorganismos estén. Claro, si hay una araña en su casa, pues bueno, sáquenla o no sé, aplástenla si quieren. Pero si está en su huerto, ahí déjenla. También quisiera decirles que, por ejemplo, vemos en la imagen la catarina. Al lado de la imagen aparece un insecto, pues, la imagen que está abajo de la crisopa. Ese insecto es la larva de la catarina. La catarina también hace un tipo de metamorfosis como las mariposas. Entonces, si ustedes ven este insecto, que es más o menos del tamaño de la catarina, pues no lo maten, porque pues ese insecto eventualmente se va a convertir en catarina que nos va a estar ayudando. Y ya para concluir, pues la biodiversidad es la clave de un huerto sano. Nosotros, para tener insectos de todo tipo, o para fomentar que haya insectos de todo tipo en nuestro huerto, pues tenemos que sembrar hortalizas de todo tipo. Si nosotros nada más tenemos una hortaliza o un tipo de hortaliza, pues va a ser un manjar para un tipo de insecto, y puede ser que sea más probable que haya plagas en nuestro huerto. Pero si nosotros tenemos muchos tipos de hortalizas en el huerto, pues vamos a fomentar a que haya de todo. Y nosotros queremos pues que haya de todo. También pues sembrar en nuestro huerto plantas aromáticas. Las plantas aromáticas sirven de repelentes de ciertos tipos de plagas. Y pues ¿por qué no? Las plantas aromáticas pues son buenas especias como el perejil, el romero, la menta, la lavanda. Pues son plantas que podemos aprovechar nosotros y que también nos van a estar ayudando a tener nuestro huerto sano. Y también poner flores en el huerto, esparcidas, flores de cualquier tipo. ¿Por qué nos ayuda a tener flores? Las flores pues atraen polinizadores, y como nosotros queremos que también nuestras hortalizas sean polinizadas, pues vamos a querer atraerlos para que los polinizadores pues se acerquen con las flores que sembremos y que de paso pues polinicen también las flores de nuestras hortalizas. Entonces pues bueno, tienen que ustedes probar, sembrar de todo y también también conocer que los insectos, no todos los insectos son malos, cuidar los insectos buenos. Y también aquí cabe mencionar que si ustedes quieren tener un huerto, pues hay que evitar si ustedes quieren tener un huerto, no hay que dejar que animales entren, animales como perros o gatos. ¿Por qué? Porque pues estos animales nos van a estar destrozando todo, y acuérdense que donde hay patas no hay matas. Entonces si ustedes tienen un perro o un gato, pues sí conviene tener nuestro huerto pues en un lugar elevado o en un lugar cercado, y pues para que no se frustren por si alguno de esos animales les empiezan a hacer daño. Y pues sería todo, ojalá les haya gustado los videos. Y cualquier cosa, estamos en contacto. No sé.